Y la otra vez conversábamos acá en esta mesa de Buen Día de esta mega obra allí en el sistema Riachuelo que ya está avanzada en las etapas que la conforman. Tenemos allí en imágenes cómo viene avanzando esa obra, ¿no? Es una mega obra de infraestructura que tiene el objetivo de mejorar la capacidad de transporte de desagües cloacales del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Incluye la construcción de un colector que ustedes ven ahí, con más de 30 kilómetros de túneles, que va a estar recolectando estos desagües cloacales a lo largo de la ciudad. Los va a estar transportando a una planta de pretratamiento, que ya está bastante avanzada la obra. Después la construcción de una planta de tratamiento, que es la que conduce los desechos a las aguas del Río de la Plata. Y ahí es donde empieza el problema, ¿no? También van a construir un túnel, que no sé si ya está, creo que estaba ya avanzado, por debajo del Río de la Plata, que va a estar volcando los líquidos tratados, ¿no?, a 14 kilómetros de la costa de la República Argentina. Y bueno, y lo que reclama la Comisión Administradora del Río de la Plata es que se haga un monitoreo conjunto, ¿no? Nos suena muy familiar ese término de monitoreo conjunto cuando pensamos en las plantas de celulosa y todo lo que fue el problema con Botnia y Argentina, ya en el gobierno de Vázquez. Seguramente Alem García, que es el presidente de la delegación uruguaya en la Comisión, se acuerda de todos aquellos problemas. ¿Cómo le va? Muy bien, es un gusto estar acá. Para nosotros también recibirlo. ¿Y por qué Uruguay? ¿Por qué Argentina rechaza un monitoreo conjunto de esta mega obra que ya prácticamente está para empezar a aplicarse, ¿no? Sí, ¿Cuándo sí. es que está prevista el funcionamiento de En esta alrededor mega de un infraestructura? año y algo, ya estaría en condiciones de operar. Ajá. Ahora, la primer interrogante que nos tenemos que hacer es qué es lo que ocurre ahora con esos residuos, desechos orgánicos, acá en el Río de la Plata y en el mundo. Y los residuos orgánicos no son el gran problema. El gran problema son los inorgánicos, es decir, residuos industriales donde están naturalmente los metales pesados. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las grandes ciudades, acá y en todo el planeta? Lamentablemente la civilización humana no ha logrado lo ideal, porque pienso yo que hacer el vertido en ríos, arroyos, lagunas y océanos, porque estamos contaminando los océanos. Hay una alerta. Hay organizaciones que se han dedicado a estudiar el tema del ambiente en el planeta y hay voces de alerta. Claro, pero como la obra ya está, Alem, y esto se va a aplicar porque Uruguay en su momento aprobó esa construcción y... Sí, ya es como una cosa Lo terminada. que dice ya Argentina está. es que, bueno, que Ya la se información hizo, la dieron. incluso ya se hizo el estudio de impacto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en ese momento entonces Uruguay no pidió que se conforme un monitoreo conjunto? Vamos después de esta consideración general, los residuos son un problema. Vamos al tema puntual del Río de la Plata y a esta planta y a otra, la planta de Berazategui, porque son dos plantas depuradoras de residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué es mejor? Lo que está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido desde siempre en Buenos Aires. ¿Qué es lo que ocurre? Se tiran estos residuos en bruto al Río de la Plata. Si no se ponen en funcionamiento estas dos plantas, en 80, 90, 100 años, el Río de la Plata, a pesar de su volumen sideral, va a ser un río contaminado. Entonces, estas obras son un beneficio, son un avance a efectos de preservar una catástrofe en el futuro. En vez del vertido en bruto de millones y millones de habitantes en Buenos Aires, a través de un colector, estos residuos van a ir a una planta depuradora. La planta depuradora los procesa y por un emisor subfluvial se vierten al Río de la Plata. Pero perdóname que insista, si es tan bueno todo esto, ¿por qué Argentina se niega
a compartir datos y a que sea un contralor conjunto? Porque los impactos van a ser diferentes cuando se ponga en funcionamiento esta obra. Van a y ser seguramente van a ser mejores. Entonces, ¿por qué Argentina se niega? Argentina ha brindado toda la información. Hay versiones periodísticas que dicen que Argentina no da información. En CARP hemos recibido toda la información actualizada de esta planta. Pero la que ellos envían, o sea, no hay un contralor del Uruguay en este sentido. Ustedes reciben lo que Argentina dice y lo toman por cierto, es así. No es así. A ver, por eso está bueno aclararlo. En el actual gobierno se ha conformado un grupo de trabajo, un grupo interministerial, conformado por la Cancillería y por el Ministerio de Ambiente. Ese grupo de trabajo conformado por técnicos de la DINAMA, bueno, la ex DINAMA, porque ahora pasa a tener otra denominación, desde el momento en que se creó el Ministerio de Ambiente, a través de un intercambio permanente, Uruguay ha recibido la información incluso más. Se han hecho reuniones, por ahora por Zoom, entre técnicos y autoridades de AISA, Aguas y Saneamientos argentinos, con representantes de nuestros organismos, fundamentalmente con técnicos y profesionales del rubro. Hasta ahora la información que se da es satisfactoria. Lo que queremos nosotros es, antes, es decir, antes para comparar de que comience a funcionar la planta, hacer un monitoreo conjunto. Y obviamente después que comienza a funcionar la planta, aun cuando, reitero, es una obra beneficiosa para las aguas del río y para el ambiente, Uruguay quiere monitorear. Todo está bien, aquí está el Banco Mundial, se han hecho las previsiones para el cuidado del ambiente, todo perfecto. Entonces no hay ningún problema, está todo perfecto. Uruguay quiere monitorear. ¿Será en forma conjunta o será de manera unilateral? ¿Y se puede hacer de manera unilateral? Por supuesto, el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo prevé que cualquiera de los dos estados parte realice este tipo de tareas. Así que será conjunta. Supongamos que el Uruguay hace los estudios correspondientes y detecta alguna anomalía. ¿Ahí qué pasa? Por supuesto, hay mecanismos para dirimir esas diferencias o ese eventual conflicto. Pero yo creo que acá nos estamos adelantando a los acontecimientos. En Colonia no piensan como usted. Ya le digo que en Colonia no piensan como usted. No, en Colonia hay gente que, en virtud de versiones alarmistas, cree que los residuos que se van a vertir después de tratados por este emisor subfluvial, piensan que eso va a ir a las playas de Colonia. Y yo les hago un razonamiento muy lógico. Basta conocer cómo funcionan las cosas, cómo operan los ríos. La punta del emisor queda a 37 kilómetros de Colonia, río abajo. Es decir, es posible que ese vertido a 37 kilómetros de la ciudad de Colonia y río abajo, es posible que, dado el torrente impresionante del Río de la Plata... Hoy no, hoy justamente no hay bueno, torrente hoy impresionante. siempre, cómo las aguas van a dar la vuelta en U y van a subir río arriba. ¿No es posible que las corrientes cambien? ¿No es posible eso? No, es imposible. Hemos hablado sobre este tema de las corrientes en el Río de la Plata con el Departamento de Fluidos de la Facultad de Ingeniería, que cuando hay alguna dificultad, a veces acá en Uruguay, recién nos acordamos de que existen las facultades y las universidades. La Facultad de Ingeniería hace más de 40 años está estudiando las corrientes del Río de la Plata. No se precisa ser un técnico para darse cuenta que si estamos desde este punto donde van a salir los residuos
a 37 kilómetros de la ciudad de Colonia y río abajo, es absolutamente imposible que, dado ese torrente sideral, las aguas peguen la vuelta en U y suban río arriba. No se precisa ser un científico. Claro, García, ¿cuál es la valoración actual que existe de contaminación producto de estos drenajes en la previa? O sea, antes de lo que va a ser esta mega obra, yo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo. ¿Cuál es la valoración actual? ¿Ya ¿Cuál es el existe? estado de situación? ¿O el estado de situación de partida, eso ya está, lo tenemos? Sí, lo que ocurre hoy es un desastre. Bien. En la zona del Riachuelo hay una, no alta, una muy alta contaminación. Sí. Si no se para con esa contaminación, el Río de la Plata va a ser como el Miguelete o el Pantanoso, salvando las diferencias de volumen. Exacto. Entonces, ese foco de contaminación gigante que hay en Riachuelo es de interés de los argentinos, pero también nuestro. Claro. Uruguay tiene que colaborar para eliminar toda contaminación y mucho más si está... O sea que si pasamos raya, estamos hablando de una obra que en definitiva va a ser beneficiosa, no solamente para Argentina, sino para Uruguay de manera indiscutible. Sin duda. Y hago otra consideración. Nuestros hermanos argentinos beben el agua del Río de la Plata. ¿De dónde se abastece la ciudad de Buenos Aires para el consumo de agua potable? De ahí mismo, de la zona de donde se van a hacer los vertidos, en la misma franja. Tienen 3 grandes tomas de agua en este momento, tomas gigantes. Se dan cuenta de lo que es Buenos Aires. Entonces, hay motivo para una alarmarse. inquietud. Hay que estar alerta. Una cosa es ponerse inquieto y otra cosa es cumplir con la responsabilidad de estar alerta y vigilar, chequear, monitorear. Yo soy optimista. Sí. Pienso que con los argentinos, en general, tenemos que tener muy buenas relaciones. Con la República Argentina tenemos que tener buenas relaciones. En estos temas, donde es obvio el interés común de ambos pueblos, tiene que prevalecer la razón. Dígame, Alem, la ¿hay alguna lógica. experiencia internacional de referencia de una infraestructura similar? De esta magnitud no conozco. No quiere decir que no exista una obra similar. Esta es una planta ¿sabe por qué le digo? de grandes proporciones y con tecnología de última generación. Tal vez en el hemisferio norte existan plantas similares, pero de estas características, que yo sepa, no Claro, hay por lo porque menos... a veces, por más infraestructura y tecnología, a veces en determinadas maniobras, o en determinadas acciones pueden haber averías, y esas averías pueden ser un problema, por eso se lo pregunto, y ahí el contralor que haya que hacer, porque puede ser muy fantástico, pero mañana se rompe algo y el daño es mayor. Bueno, siempre pueden haber accidentes y averías, pero por una eventualidad de un accidente no vamos a perturbar la construcción, que ya está casi terminada, Bueno. y el funcionamiento. Yo creo que la actitud de Uruguay, y es la postura que tiene el actual gobierno, desde el presidente de la República, el ministro Bustillo, el ministro Adrián Peña, los técnicos profesionales y científicos del Ministerio de Ambiente y ENCARP, naturalmente, la postura es única. Acá hay que estar con tranquilidad, pero muy alerta. Muy bien. Muy alerta. Así Quedó que claro. monitoreo... Nos deja un poco más tranquilos, porque la verdad que estamos un poco Bueno, es una preocupados obra con- consumada igual, ¿no? La O sea, Sí, claro, igual no hay marcha atrás. La Así que opinión mejor así. pública tiene que tener la tranquilidad Muy bien. de que todas las autoridades actuales están alerta y vigilando la construcción de esta obra, y vamos a vigilar y a monitorear cuando la obra esté en funcionamiento. Esta es una obra que viene del 2009. En el 2009... Tetamanti, ¿se acuerda? Tetamanti fue el que firmó el embajador
El embajador Tetamanti fue el que firmó al final de todo de las vueltas y vueltas que tuvo todo este proyecto. Fue justamente el embajador argentino Tetamanti que firmó. Bueno, muy bien. ¿Vos querés preguntarle algo? No, quería más? preguntar una cosa que tiene que ver para los pescadores. Hay restricción de pesca en el río Uruguay por el déficit hídrico, ¿no? Se puede pescar, esto es importante para los pescadores artesanales y los pescadores profesionales, ¿no? Se puede pescar lunes, martes, miércoles y jueves. No se puede pescar el fin de semana. ¿Qué es lo que dispone la CARU con respecto al río Uruguay? La CARU, Sí. Comisión Administradora del Río Uruguay. Sí. Estamos hablando de temas vinculados a la CARP, Comisión Administradora del Río de la Plata. Está bien, no llega ahí. No, pero naturalmente que el tema pesca nos importa también en CARP. Más aún, tenemos la idea de concretar una iniciativa legislativa para preservar determinadas especies. Cada vez están pescando cada vez más cerca. Los que estén pescando, la gente que sabe pesca, cada vez están pescando más cerca de la orilla. Se ve que hay un movimiento de cardúmenes más hacia la orilla y hay una restricción vigente está vigente para el río Uruguay de poder pescar nada más que lunes, martes, miércoles Claro, y jueves. ¿y se podría pensar en unas restricciones para el Río de la Plata también? Hay disposiciones generales, pero hay un proyecto de ley que está archivado en el Parlamento que tenemos la voluntad de que se apruebe de una vez por todas, que tipifica como delito determinadas conductas. Bien. ¿Qué es lo que pasa en el puente Santa Lucía? Ahí cuando vienen determinadas especies a desovar, es decir, hay especies que vienen por el Río de la Plata y se ponen en las desembocaduras a desovar. Sí. Hay inteligentes, entre comillas, que no tienen mejor idea que precisamente pescar cuando vienen los cardúmenes enormes a desovar. Claro. Eso significa depredación. Ese es un daño mayor. Estamos arruinando algunas especies. Por lo tanto, aun cuando no sea una competencia específica de CARP, nos preocupa ese tema y vamos a tratar de que se logre la voluntad política para que se apruebe ese proyecto de ley que se hizo en la Fiscalía General de la Nación. Y no se puede pescar el río en el puente. No se puede pescar en el puente. Hay un cartel que dice está prohibido pescar. Y sobre todo por lo que dice Alem, ¿no? Gracias por habernos acompañado esta mañana, Es un Alem gusto, García, a las órdenes siempre. Y bueno, la verdad que nos deja bastante tranquilos todo lo que nos dijo, porque estábamos Lo vamos a ir a buscar, Alem, preocupados si no es así, y somos ciudadanos vigilantes también de cómo puede evolucionar esa mega obra de infraestructura que ya es inminente a partir del año que viene de repente empieza a funcionar.